Señor presidente, me voy a permitir leer el título del tema que nos ocupa. Proyecto de ley mediante el cual se propicia la adopción de diversas medidas tendientes a cancelar con quitas significativas la deuda en cesación de pagos. Lo cierto es que los dictámenes, en minoría, con excepción de uno que cuestiona el origen de la deuda, todos de un modo o de otro, de distintas maneras, tienden a la cancelación de esta deuda en default. En este sentido, avalan desde esa posición política la conducta sostenida por el gobierno anterior de hacerse responsable de la deuda heredada, regularizando el 93% de la misma. Yo voy a dejar a un costado la evaluación que hago respecto de cómo se negoció ese 93%. Lo cierto es que hoy queda el 7% que esperó el vencimiento de la cláusula Rufo, que operara el 31 de diciembre de 2014. Convengamos que con el argumento de no someterse a la extorsión de los fondos buitres, el posicionamiento político principal del gobierno anterior, solo se han logrado perjuicios para la Argentina. La deuda originalmente era de unos 6.000 millones de dólares y hoy, con los intereses, los punitorios, los gastos casuídicos, llegamos a un reclamo de 18.000 millones de dólares. Las consecuencias han sido muy costosas para la Argentina. No solo la deuda se triplicó, la Argentina quedó afuera del mercado mundial financiero en el sentido del acceso al crédito con bajas tasas de interés que sí aprovecharon otros países de la región, que no aprovechó el gobierno obviamente anterior, que prefirió endeudarse, por ejemplo, con Venezuela a tasas más onerosas, y que sobre todo no pudo aprovechar el sector privado. ¿Cuál es la situación actual? Tenemos un gobierno que quiere cerrar este capítulo, que quiere terminar con la deuda en cesación de pago, con el default. Algunos habrán dicho que es una promesa que se le hizo en campaña a la ciudadanía, otros que es cerrar una etapa que tiene que ver con los incumplimientos del pasado y abrir una puerta para la credibilidad o la construcción de credibilidad en el futuro. Lo cierto es que el presidente de la Nación ha instruido para que haya tratativas con quienes tienen acreencias, con los acreedores que tienen sentencia dictada y confirmada en la jurisdicción que eligió el gobierno anterior, es decir, en Nueva York. Y por lo tanto, tendríamos que rescatar cuáles han sido los resultados. Los resultados son una quita del 25% del capital, un 40% de los intereses, y ello da, en números redondos, unos 12.000 millones de dólares, cifra que se asemeja en mucho a la que podemos leer en el cuadro del Ministerio de Economía a septiembre del año pasado. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque aquí se ha dicho que se está aumentando la deuda. Y quiero entonces hacer un paréntesis con las referencias que ha hecho el diputado Axel Kicillof. En realidad no estamos aumentando la deuda, estamos cambiando la calidad de la deuda. ¿Por qué? El diputado Kicillof ha dicho que se trata de deuda contingente. Es un tecnicismo. En realidad no está hablando de la deuda, está hablando de él y de su posicionamiento frente a la deuda. Está hablando de él y del gobierno anterior frente a la deuda. Que sea contingente no significa entonces que no haya una deuda que pagar. Es una deuda que él califica como contingente y por lo tanto como no exigible por ahora. Que no reconozca el reclamo, que no tenga en cuenta el monto, que no consienta esos montos. Todo, yo entiendo, lo comprendo, pero cuidado. No se puede esconder detrás de un tecnicismo, decir entonces que estamos aumentando la deuda cuando en realidad estamos mejorando la calidad de la deuda. No estamos aumentando la deuda. Y la verdad que en el cuadro de economía de septiembre del año pasado lo ha calculado en todo caso bastante bien.
los números se asemejan bastante a la autorización de emisión de bonos que estamos haciendo hoy. Digo entonces que cambiamos calidad de la deuda porque estamos cambiando una deuda vencida, una deuda ejecutada con sentencia firme que nos tiene embargados, con intereses gravosos, con honorarios que crecen a medida que se incrementa el tiempo, por una deuda un poco menos mala. Es decir, una deuda más ordenada, con plazos o con vencimientos más convenientes, de mediano y de largo plazo, con intereses un poco más bajos y, obviamente, con el consiguiente levantamiento de los embargos. De darse este acuerdo, este Congreso le estará poniendo fin al default más grande y más largo de la historia. Aquí se han adelantado algunos debates con relación a las posibilidades que se abren a Argentina para la toma de crédito. Este es otro debate. Cuando ese endeudamiento estuvo ligado a subvencionar gastos corrientes o los desfasajes presupuestarios, en realidad es porque el Congreso estuvo ausente. El Congreso no estuvo presente o hubo un abuso de facultades delegadas. Yo, como demócrata progresista, reafirmo, nada tenemos que temer los legisladores si nos comprometemos a reasumir todas y cada una de las potestades de este Congreso. Esta es la cuestión. Los invito, hoy se ha citado aquí la reestructuración de la deuda del año 1986, los invito a leer el posicionamiento de la democracia progresista al respecto. Si me preguntan si este es el mejor acuerdo, es un acuerdo posible. Esto es el final. Yo creo que la inmensa mayoría queremos que este sea el final y no que tenga un epílogo. ¿Por qué esta cláusula? Ya termino, señor presidente. ¿Por qué esta cláusula del sí pero? Porque en realidad explica el posicionamiento de la democracia progresista. Hoy se viene a pedir la posibilidad de emitir bonos para terminar con incumplimientos del pasado y abrir una puerta a la construcción de credibilidad a futuro. Esa credibilidad no se construye sin el Congreso de la Nación y yo reivindico desde la democracia progresista todas y cada una de las facultades de este Congreso. Pongo a disposición mi trayectoria personal y la de mi partido al respecto. Muchas gracias.